Caminé entre sombras en la ciudad del ruido, buscando una fuente en un pozo vacío. Verdades a medias, doctrinas de hombres me daban de comer. Solo sus nombres, el sistema del mundo me quiso cegar, pero una voz profunda me empezó a llamar. No es una nueva religión, no es una invención, es el camino eterno de tu instrucción. Cae el velo, viene la verdad, viene mi Yeshua, viene el Rey. Cae el velo, nace la luz, Yeshua HaMashiach. Mi camino eres tú. Me encontraste golpeado por la confusión, extendiste tu manto, me diste dirección, rompiste las leyes que el hombre inventó, y tu palabra pura mi vida alumbró. Ya no soy cautivo de la tradición, ahora soy libre en tu redención. Santo, santo, santo es el que me halló, fiel y justo es el que me llamó. Fuera mentiras, fuera el error, toda mi casa te exalta, me adora. Santo, santo, santo es el que me halló, fiel y justo es el que me llamó. Fuera mentiras, fuera el error, toda mi casa te exalta, me adora. Santo, santo, santo es el que me halló, fiel y justo es el que me llamó. Fuera mentiras, fuera el error, toda mi casa te exalta, me adora. Santo, santo, santo es el que me halló, Fiel y justo, fiel y justo es el que me llamó. fuera mentira, Fuera el error, toda mi casa te exalta, mi Adoni. Cae el velo, viene la verdad, viene mi Yeshua, viene el Rey. Cae el velo, nace la luz, Yeshua HaMashiach. mi camino eres tú. Ya no camino en sombras, se terminó el ruido, ya no hay más pozos vacíos. Encontré la fuente, encontré mi nuevo comienzo. Aleluya, 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 mis hermanos. En esta hora vamos a hacer una oración para dejar a nuestra More Cecilia en su programa Refrigerio al Alma. Amantísimo Padre Creador, te damos toda la gloria, te damos toda la raba a ti, Padre. En esta hora y en este momento que venimos delante de tu presencia, Padre, te damos gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que tú seguirás haciendo en nuestras vidas, Padre. Pedimos, Señor, que tú pases ese tizón encendido por sus labios, de no hablar palabras ni huecas ni vacías, sino palabras dirigidas por tu rúa. En el nombre de Yahshua HaMashiach, amén y amén. Y dejamos a la More Cecilia. Amén, amén. Shalom a todos. Le damos las gracias a cada uno de ustedes, aleluya, por conectarse cada jueves. Le damos las gracias, la gloria y la honra a nuestro Abacadosh, porque nos da la oportunidad de reunirnos un día más. En el día de hoy vamos a hablar un poco de una gran mujer, aleluya, una gran guerrera del Eterno, que es nuestra Abigail, aleluya,
una guerrera. 5 poderosas lecciones de la vida de Abigail. La vida de Abigail. ¿Quién era Abigail? Bueno, como este es algo compartido, aleluya. Gracias, perdón mis hermanos que no presenté a nuestro Roe. Yo le pedí a nuestro Roe que me ayude un poquito porque estoy como un poco afectada de mi garganta, pero lo que hacemos para el Padre lo hacemos con gozo. Amén. Amén. Amén, amén, mis hermanos. La pregunta que dijo la Moré es: ¿quién era Abigail? A menudo en la vida no son los momentos más fáciles, sino los más difíciles, las que pueden sacar lo mejor de las personas. La vida de Abigail y la historia bíblica son un poderoso reflejo de esta misma verdad. En lugar de hundirse en la autocompasión y la derrota por su circunstancia, actuó con valentía y utilizó gran sabiduría cuando se enfrentó a un escenario amenazador. Situaciones de Abigail. Abigail era la esposa de un hombre rico llamado Nabal. Este era rico en ganado, pero pobre de carácter. En 1 de Samuel capítulo 25, versículo 3, se le describe como duro y de mal comportamiento. Un hombre que era difícil de tratar y por su manera descuidada de relacionarse con los demás. Dejó a su esposa frente a la ira de 400 guerreros. ¿Cómo sucedió esto? La historia de Abigail se encuentra en 1 de Samuel 25. En la época en que Saúl era rey, el profeta Samuel acababa de morir y David y sus hombres habían viajado al desierto de Moab. Fue allí donde comenzó el conflicto. Los pastores de Nabal estaban en el desierto de Parán en el mismo tiempo que un David fugitivo que estaba evadiendo al rey Saúl, celoso y asesino. Los hombres de David asumieron el deber de proteger a los pastores de Nabal mientras estaban en Parán, en 1 de Samuel capítulo 25, versículos 4 al 7, y los versículos 14 y 16. Y David esperaba recibir hospitalidad en reconocimiento por su servicio. Y en 1 de Samuel capítulo 25, versículos 4 al 7 y 14 al 16. En cambio, Nabal le propinó una humillación a David, reembolsó la buena acción con maldad y enfatizó las posiciones rebajadas de David. Y negándose a compartir las provisiones, entonces David reunió a sus guerreros y prometió matar a Nabal y su casa. Abigail era una mujer sabia en una relación tóxica. Vuelvo y te repito, porque a veces andamos escondidos debajo de una simple y llanamente mentirita. Pero mentiras son mentiras. Abigail era una mujer sabia en una relación tóxica. La vida describe a Abigail como una mujer inteligente y hermosa, pero lamentablemente su matrimonio fue difícil. En 1 de Samuel 25:3. Decir que se casó en una situación tóxica probablemente sería quedarse corto. Nabal, como mencionamos antes, era un hombre muy rico, pero también se le describe como muy hosco y muy mezquinos en sus tratos. A pesar de su falta de juicio, la casa de Nabal, sus criados y su esposa hizo todo lo posible por mantenerlo a él y a ellos mismos fuera del problema que él mismo, Nabal, inició. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 25 que David y sus 600 hombres habían mostrado gran bondad hacia Nabal y sus trabajadores. Los habían protegido cuando los sirvientes
cuidaban sus ovejas en el desierto y fueron fieles en no quitarle nada en un momento en que los peligros en el desierto echaban por todas partes. Esta fue una gran bendición de David para Nabal y su familia. Su protección les dio la capacidad de terminar su trabajo y prosperar en sus negocios. Entonces, cuando David envió la palabra de bondad a Nabal, pidiéndole un simple acto de hospitalidad para sus hombres, lo cual era común en esta cultura y época. Imagínense su enojo cuando este hombre de corazón duro respondió con tanta dureza y desprecio. Abigail, atrapada en la creciente tensión, y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es ese hijo de Isaac? Muchos siervos, aleluya. Hoy que huyen de sus señores, he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y a darla a hombres que no sé de dónde son. En 1 Samuel 25, 10 y 11. Entonces David dijo a sus hombres: Cíñase cada uno su espada. Y se ciñe cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Samuel 25:13, 1 Samuel. Los sirvientes de Nabal debieron haber temido inmediatamente por sus vidas, y uno de esos sirvientes sabía exactamente a dónde acudir en busca de ayuda: a la esposa de Nabal, Abigail. Es ahí donde vemos un razonamiento rápido y buen juicio en su carácter, porque sabía exactamente qué hacer. No tuvo miedo de actuar con rapidez y no tuvo miedo de ir en busca de David. Algo que podemos notar en esta maravillosa mujer es que sabía escuchar. No importaba si venía de sus propios sirvientes, escuchaba y actuó. No se quedó al margen de la circunstancia. Aleluya. No busca excusas. No trata de justificar a nada. Ella simplemente se prepara y va al encuentro con David. 5 poderosas lecciones en la vida de Abigail. Número 1. No dejes que el miedo te detenga. Avanza con el coraje y la sabiduría de Yahweh. Abigail no perdió el tiempo. En 1 Samuel capítulo 25, versículo 18, nos dice que luego de escuchar a los sirvientes, quiso espiar con un regalo el mal comportamiento de su esposo. Dice: entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uva pasadas y 200 panes de higo seco, y los cargó en asnos. No importa cuán difícil o amenazante sea la situación, el poder de Dios dentro de nosotros es mayor de lo que jamás podemos ver o comprender. Plenamente, Él es capaz de utilizar a cualquiera de nosotros, incluso a aquellos que se sienten insignificantes o impotentes, para su mayor bien. Se necesita coraje para ir al encuentro de un hombre que no conocía, que además de esto venía acompañado de 400 hombres que iban por su vida a la de toda la de su casa. Abigail mostró gran sabiduría al saber cómo llegarle a David, y actuó con coraje y valentía al tomar el control de una situación que era potencialmente peligrosa,
para todos ellos. No se quedó sentada ni culpó a su marido, tampoco permaneció atrapada en el miedo. Abigail se levantó y actuó con la ayuda de Yahweh. Quizás se encuentre en medio de situaciones difíciles que usted no ha causado, o se encuentre en medio de situaciones poco favorables, pero sin importar cuál sea la circunstancia que le rodea, le invito a levantarse con la ayuda del Elohim. Aleluya. Santo, con sabiduría de lo alto, para que pueda hacer frente a cualquier situación que esté quitándole la paz, el shalom. Siga adelante y no deje que el miedo le detenga. Cuando situaciones difíciles lleguen a su vida, recuerden a Abigail, quien en lugar de esconderse o acobardarse, avanzó hacia el peligro, sabiendo que Yahweh seguramente estaba con ella, y al hacerlo, salvó a su familia. Aleluya. Sé humilde y amable. Busca la paz. Quienes te rodean. Y cuando Abigail vio a David, se bajó, postrándose del asno, de su burro, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a la tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado más te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. En 1 Samuel 25, 23 y 24. Abigail tuvo el coraje, la fuerza para cargar con la culpa algo que no hizo. Ella pidió perdón en el nombre de toda su casa, y Yahweh usó ese momento para mostrarle a David cuán equivocado sería vengarse a su manera y matar a estos sirvientes inocentes. Este fue un momento crucial para Abigail, porque no tenía ideas de cómo responder a David, pero aún así decidió hacer lo correcto. Aleluya. Oiga bien, te voy a repetir esto, porque a veces nuestro compañero, nuestro esposo, nuestro familiar, pasan por circunstancias, problemas, y nosotros podemos ayudarlos. Nosotros podemos darle la idea, o podemos en algún momento resolver el problema, y no hacemos de vista gorda. Pero Abigail actuó como una mujer sabia. Este fue un momento crucial para Abigail, porque no tenía ideas de cómo respondería David, pero aún así decidió hacer lo correcto. Miró más allá de sí misma, actuó con humildad y compasión. Ella buscó hacer las paces con aquel mismo, aleluya, a quien su propio marido, su esposo, había enojado. Pidió la oportunidad de hablar y corregir el error. La conducta de ella fue muy sumisa. La sumisión pacífica, grande, ofensas. Recordemos estos siempre y busquemos la paz y la armonía entre nosotros. Eso nos identificará como hijos del Elohim. Tercera, nuestras palabras y acciones son poderosas. Siempre miren el panorama más amplio. Analice un poco las palabras de Abigail. En 1 Samuel capítulo 25, 28 al 29 dice: Y yo te ruego que perdones a tu sierva estas ofensas, pues Yahweh de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Yahweh, y mal no se ha hallado en ti
en tus días, aunque alguien se haya levantado para perseguirte, atentar contra tu vida, con toda la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Yahweh tu Elohim, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Abigail sabía que sus palabras y acciones eran poderosas y pensaba cuidadosamente en todas y cada una de ellas. Ella entendió que en el panorama más amplio de esta historia era mucho más significativo que ese momento, por lo que le recordó a David lo importante que era que Dios estuviera construyendo grandeza en su vida, que el Señor mismo, aleluya, estuviera luchando por David. También te puede interesar cuando Dios parece estar en silencio. Aleluya. Obviamente había oído hablar de las historias de David, que Saúl había perseguido su vida, que David había usado una onda para matar a un gigante, y habló de tal manera que lo trajo de vuelta al panorama más amplio de Yahweh. A lo largo de la vida de David, Yahweh luchó por él, su amado, y ese mismo Elohim también luchó por Abigail. La palabra de Abigail convencieron a David y le recordaron que Dios era quien peleaba por él. Use sus palabras para identificar, construir, levantar y redarguir. Sea de bendición para los que le oyen. 4. Un verdadero guerrero es leal y fiel. Un verdadero guerrero siempre estará pensando en los demás antes en sí mismo. Y acontecerá que cuando Yahweh haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces el Elohim mío tendrá más motivo de pena y remordimiento, no por haber derramado sangre ni sin causa, o por haber vengado a ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Yahweh haga venir bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. 1 Samuel 25, 30 al 31. Abigail luchó para proteger a su esposo y su casa. No pensaba solo en sí misma, sino en todos los que amaba. Ella era leal y honraba al Elohim y a sus familias en todo lo que hacía. Ella optó por mostrar gran respeto hacia David, recordándole que Dios traería a su vida bendiciones y todo lo bueno que ya había prometido. Y con sabiduría y discernimiento le pidió a David una sola cosa, al final de su súplica, que cuando Yahweh le trajera el éxito, él se acordara de ella. Abigail fue increíblemente fiel en sus palabras, sus acciones y en su demostración de amor. Por los sirvientes sabía que podía ganarse el favor de David. En esta situación, sus trabajadores y sus familias le servían. Dios pelea por ti. Por último, debemos recordar que nunca estamos solos. David dijo a Abigail, y dijo David a Abigail, bendito sea Yahweh, oh aleluya, el Elohim de Israel, que te envió para que hoy me encontrase, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mis propias manos. 1 Samuel 25, 32 y 33. Yahweh luchó por Abigail, tal como lucha tan fielmente por vosotros todavía hoy. No la dejó sola, sino que le dio gran favor ante los ojos de David. También puedes leer o escuchar, no te dejaré ni te desampararé. Aleluya. Mientras Elohim obró
a través de Abigail y perdonó la vida de toda su casa. Ella usó sabiduría oportuna al contarle a Nabal lo que había sucedido. Debido a su borrachera esa noche, ella esperó hasta el amanecer para contarle toda la historia. Y la Biblia dice, pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Yahweh hirió a Nabal y murió. En 1 de Samuel 25, 37 y 38. Yahweh cuidó de Abigail y la historia continúa diciendo que cuando David supo que Nabal había muerto, le envió el mensaje pidiéndole que fuera su esposa. David mostró honor a Abigail cuidándola y el Señor le proveyó fielmente para ella y toda su casa debido al valor y la sabiduría que ella mostró. A través de su buen juicio y eligiendo actuar con humildad y valentía, Dios se mostró fuerte a favor de ella, salvando a David de ir a la batalla y rescatando a Abigail de su siervo de la maldad de Nabal. En una situación difícil, a menudo, cuando nos enfrentamos en batallas o luchas difíciles, podemos sentir que nos han dejado solos, pero Yahweh está siempre con nosotros, guiando en su espíritu de sabiduría y descendimiento y derramando su fuerza y de gracia, recordándonos que Él es mayor poder que nos impulsa hacia adelante. Nunca debemos quedarnos estancados en el miedo o la derrota, pensando que nuestra situación nunca cambiará. Si somos fieles a su palabra y a su liderazgo, nuestro Elohim, Dios, puede hacer, aleluya, en tan solo un momento lo que a nosotros mismos nos puede llevar años. Realizar la historia de Abigail nos recuerda nuevamente que el Elohim ve el corazón y obra poderosamente a favor de aquellos que eligen seguirlos. Tal vez tu historia sea muy diferente a la de Abigail, pero aún sientes que tu futuro está problemático o amenazado, posiblemente por enfermedades, pérdidas, incertidumbres, relaciones difíciles o un ambiente tóxico. Tenga la seguridad, hermana y hermano, de que Yahweh conoce tu camino y comprende las cargas que lleva. Él está luchando por ti ahora mismo, incluso cuando es difícil ver el panorama completo. Continúe siendo su ejemplo. Acérquese a su presencia. Él es fiel para darte gracia para cada día y el poder para atravesar los momentos más difíciles. Tu historia aún no ha terminado. Él está trayendo mayor belleza y fuerza en cada momento difícil. Dios es capaz de guiarte hasta el final. Sigue adelante, todavía hay cosas buenas y bendiciones guardadas. Que el Eterno te bendiga, te guarde en esta hermosa noche y recuerda siempre que no importando la circunstancia por la que tú estés pasando, no importando cuál sea el problema, no importando cuál sea tu iniquidad, aleluya, no importando cuál sea el problema tan grande con tu familia, en el esposo, en el trabajo, recuerda siempre cuando te sienta débil esta historia, la historia de Abigail, que fue una mujer sabia. Shalom, nuestro pastor con ustedes. Shalom Alejem, mis hermanos, que el Eterno les continúe bendiciendo. Muy bonita la historia de Abigail, una enseñanza más, ¿verdad?, que nos refresca
el alma. Shalom alejen mis hermanos, que el Eterno les continúe bendiciendo.